Málaga. A finales de 1936, el mando nacional toma el acuerdo de ocupar esta ciudad. Semicercada por el Ejército del Sur, con posiciones situadas en Ronda y Antequera, las operaciones comienzan en los primeros días de enero del 37. El frente se rompe. La Escuadra Nacional, a la que han ido incorporándose unidades, es dueña absoluta del mar y apoya eficazmente los combates de tierra. Queipo de Llano sigue desde el crucero Canarias el avance de las tropas por la costa. Puesto de mando del general Borbón. Las fuerzas esperan la orden de avance. En el puerto, antes de la ocupación, un audaz golpe de mano permite liberar a los detenidos en el barco prisión Marqués de Chávarri. Momentos de gran emoción se suceden entre los presos y sus familiares. El 8 de febrero, y tras una ofensiva que apenas ha durado un mes, se ha conquistado Málaga, una Málaga triste y ennegrecida por los incendios. Es la primera ciudad importante que se libera en el sur, y el triunfo, acogido con gran júbilo, tiene enorme resonancia. Los primeros italianos que llegan a España se estrenan en Málaga. La estrategia era diferente, difería a la que tenía Franco de la que tenían los italianos. Los italianos venían al mando de Roata. La guerra que pretendían los italianos era una guerra que se llamaba célere, una guerra rápida. Ellos pretendían sorprender al enemigo y ir avanzando muy rápidamente sobre el terreno, viendo que tenían efectivamente posibilidades. La estrategia militar de Franco era mucho más conservadora, era ir escalonadamente limpiando, digo limpiando en el sentido represivo de la palabra, limpiando los pueblos que iban ocupando, aunque fueran pequeños, de toda oposición e ir avanzando sobre seguro. Los italianos hubieran querido ocupar Málaga, seguir por Almería y llegar rápidamente a Valencia. En cuanto a la calidad de Franco como estratega, a mí me parece indiscutible, ¿no? Es el que salva la situación desesperada del principio del golpe, cuando fracasa el golpe de Mola. Es el que en solo 5 meses, con tropas muy escasas, está a punto de terminar la guerra, cuando llega a Madrid. Es el que después, porque la superioridad material no la alcanzan los nacionales hasta la caída del Frente Norte, ¿no? Que fue ya en octubre del 37. A partir de entonces ya goza de una gran superioridad, pero hasta entonces no. No perdió, se puede decir que ni una sola batalla, excepto la de Guadalajara, que se la atribuyeron a los italianos, pero en fin, no fue culpa de ellos tampoco. Convirtió todas las ofensivas del enemigo en contraofensivas que fueron un desastre para ellos. Entonces, decir que Franco era como estratega era un inútil, pues revela ya una completa inutilidad crítica, ¿no? Yo he visto a gente, a comentaristas, hablando de lo que hubiera hecho Napoleón en el caso de tal o de cual. Y, hombre, primero no se meta usted en las botas de Napoleón, porque eso es un absurdo. Y en segundo lugar, no olvide que Napoleón perdió sus guerras, mientras que Franco ganó la suya. En aquellos momentos Mussolini no obedece a Franco, su ejército actúa casi por su cuenta, para demostrar que son una fuerza muy importante y dar al mundo un ejemplo de la grandeza del fascismo italiano. A mediados de agosto de 1936 fue ocupada una localidad fundamental para la defensa o la ocupación de Málaga, que fue el caso de Antequera. A mediados de septiembre fue ocupada Ronda, otra importante y estratégica localidad, y a partir de ahí, dado que estaba también ocupada Granada, Málaga quedaba en una especie de bolsa totalmente aislada por todos los lugares menos por la zona más oriental, es decir, el camino hacia Almería.
Málaga no tuvo suficientes armas, pese a que las pedía el gobierno central, para su defensa. El frente se estabiliza en Marbella, donde se estabiliza porque todavía el ejército que venía de África no era el suficiente para romper el frente que se estabiliza, y durante 7 meses el pueblo malagueño estuvo soportando el ataque constante hasta que acumularon una división italiana acorazada, una bandera de la Legión, tablas regulares y una cantidad de aviones bastante grandes, 8 y 10 aviones que ocupaban, y entonces rompieron el frente de Marbella y ocuparon Málaga en poco tiempo, ¿no? Estamos en el puerto de Málaga, donde al amanecer del 8 de febrero de 1937 los buques insignias de la flota sublevada, el Canarias y el Baleares, se apostan a la bocana del puerto. Desembarcan un par de compañías de marineros fuertemente armados y liberan el buque prisión republicano, que tenía unos 300 presos. Son liberados y varias lanchas desembarcan en el puerto, y hay unos cortos enfrentamientos con los milicianos marineros que están guardando el puerto. Hay muertos y se rinden enseguida, pero las tropas no pasan, las tropas navales no llegan a la ciudad, no llegan al centro. Málaga está en silencio y se está esperando la llegada inminente de las tropas del coronel Borbón, que avanzan por la costa, que son unos 7.000 hombres, y los 12.000 o 15.000, no se sabe la cifra exacta, de las divisiones italianas que están esperando ahí arriba. Había un espíritu de lucha más asumido por un ejército mejor preparado, tácticamente dirigido y técnicamente muchísimo mejor preparado. En Madrid organizamos una columna que se llamó la columna Ascazo. Cuando llegamos a Málaga nos recibieron con los aparatos. Llevábamos fusiles, pero llevábamos unos cuantos cartuchos en los bolsillos, pero nos liamos a tiros con ellos, y a última hora se tuvieron que largar. Y ya allí en Málaga ya nos reuníamos la columna y nos dividimos en centurias. Hicieron un desembarco por Estepona y los barcos por arriba, los aparatos por el otro lado y los tanques por otro lado. Total, que Málaga se tuvo que perder. Era muy difícil de defender Málaga en las condiciones que estaba. Las tropas del coronel Borbón, que venían desde Algeciras, avanzando por toda la costa, llegaron a Málaga por aquí. Y aquí encontraron una feroz resistencia, un núcleo de resistencia que impidió que llegaran antes de lo previsto a unirse con los italianos. Los milicianos, los obreros de las fábricas, eran alrededor de 80, mal armados, con fusiles de caza, escopetas y apenas sin municiones, se enfrentaron a las avanzadillas del coronel Borbón. Fueron aplastados y reprimidos, no quedó ninguno vivo. Y las tropas, justo el día 8, llegaron por ahí, caminando por aquí, llegaron hasta el puerto, hasta la Alameda, para encontrarse con los italianos y hacer el desfile de la victoria por la calle Larios. Los efectivos que tienen las fuerzas italianas y españolas, sumados aproximadamente, son unos 17.000 hombres. Esta vista de Málaga es la que contemplan las columnas italianas del general Roata el 7 de febrero de 1937. Aguardan al ejército de Queipo de Llano, mandado por el coronel Borbón, que avanzan por la costa acercándose a Málaga.
24 horas más tarde, ambos ejércitos entrarán victoriosos en Málaga. El ejército italiano es el más moderno que existe en Europa en aquellos tiempos. Es vencedor de Abisinia y está formado por artillería de campaña, vehículos motorizados y tanques, que mueve al miedo a las pobres milicias republicanas que huyen en desbandada. La vida en Málaga prácticamente no había más que mujeres y niños, y porque los hombres mayores que estaban en condiciones de ir estaban en el frente. Precisamente en Málaga había gente de tránsito para un lado para otro, pues la vida alterada de lo que supone una guerra, una amenaza, pero hay que tener en cuenta que durante los 7 meses que mantuvo la República la defensa de Málaga, Málaga fue bombardeada un día hacia otro, no, 3 o 4 aviones constantemente. Un murmullo que había, que habían cogido un pueblo, después lo soltaban, después entraban, que los moros, eso era lo que nosotros escuchábamos en mi casa, que venían ellos y decían, hay que ver, hemos cogido este pueblo y los moros han abusado a veces de las mujeres, eso decían. Los días antes de la huida aquello era terrible, y en Málaga lo peor que había, además de los bombardeos, es que estaba metida allí la quinta columna y pegaban tiros de todos lados. Mi madre le decía a mi padre, yo me quiero ir, yo cojo, ahora con tranquilidad cogemos y nos vamos con eso, vamos a Valencia, vamos a donde sea, y estamos allí, cerramos la pensión, pero no dio tiempo. Yo fui con mis padres, mi hermana y un tío mío que se unió a nosotros y nos fuimos la calle delante. Cuando llegamos a la calle Lario, eso era ya como si fuera venido, yo qué sé, la gente de todos los pueblos, los carros, el que tenía un gallo llevaba el gallo, el que tenía un cochino iba cargado, creyendo que era una cosa que comprende. Entonces nosotros, pues mi madre dice, pues vamos a seguir detrás de todos ellos, pero la calle Lario era esto. El que tenía un carrito metía el corchón, metía todo lo que podía en su casa. Bueno, al principio íbamos en un camión que pudo conseguir mi padre, pero a la salida de Málaga, un grupo de carabineros nos paró y dijo que todo el mundo al suelo, porque ellos necesitaban el camión para ir para el frente, a luchar, a defender Málaga. Y nos bajaron con todo lo que llevábamos. No podíamos cogerlo, allí lo dejamos en el suelo todo, colchones, mantas, sábanas, de lo que poco que poseíamos. E incluso las fotos que tú antes me has preguntado, que llevábamos también las fotos de antes. Y dijeron, hay unos autobuses que vienen a buscar para evacuar. Empezamos a andar a buscar los autobuses y no encontramos ni uno, ni autobuses, ni camiones, ni nada. Nada más que gente desesperada como nosotros, andando tantos kilómetros. Estaba yo en mi casa jugando con mi hermano y eso, y lo sabía, pues yo me quería ir en el portal de Vista Franca. Y entonces ya fue, nosotros salimos de casa y los últimos, ya por la tarde, ya oscureciendo, salimos de Málaga, y por la noche íbamos para allá, andando. Y nos salió el sol por la carretera. Una vez tomada la ciudad por las tropas italianas y las del coronel Borbón, se organiza el desfile de la Victoria y se hace aquí, precisamente, en la calle Larios, donde estamos, que es la calle más importante de la ciudad. Mi madre me contó que, siendo una niña de 17 años, estuvo aquí y vio que el desfile lo comenzaron las tropas italianas motorizadas y seguidas por los españoles, las tropas del coronel Borbón. Inmediatamente después, ese mismo día, ya están organizados los tribunales y empieza la terrible represión a todos aquellos que se habían quedado en Málaga, que no habían huido por la carretera de la costa hacia Almería. Está la cantidad de prisioneros que cogen, que los mandan a cada uno a sus pueblos, y los mandan sin escolta ninguna. Sin escolta ninguna, es decir, usted se marcha ahora mismo a San Roque, por ejemplo, y se presenta a la Guardia Civil.
Y la gente venía andando desde Málaga en unas situaciones que yo los he visto llegar, porque yo entonces iba todos los días al hospital a ayudarle al médico. Entonces yo los veía llegar en unas situaciones verdaderamente terribles, de personas que vienen sin comer, porque nadie les podía dar de comer, ¿no? Porque era ayudarle. En 120 y tantos kilómetros, ¿no? Calor terrible, tal, en unas condiciones casi descalzos muchos de ellos, y se entregaban a la Guardia Civil, se presentaban a la Guardia Civil. Venimos aquí porque nos han dicho que nos presentemos. Los prestaban, los detenían, los metían en la cárcel y enseguida los fusilaban. Aquellos malagueños que no pudieron avanzar más allá de Torre del Mar o del Rincón de la Victoria, las localidades que están en la carretera de Málaga-Almería porque fueran alcanzados por los italianos y tuvieron que volverse, expresan que vieron una Málaga ocupada por italianos, donde los falangistas tenían todas las posibilidades de detener a la gente, y muchas de las personas que habían estado escondidas, militantes derechistas que habían estado escondidos durante los meses de gobierno republicano, salen ese día o salen esos días a la calle señalando, denunciando a aquellas personas que creían que podían tener alguna responsabilidad con los hechos anteriores. Nos encontramos en la playa del Peñón del Cuervo, un lugar muy querido de los malagueños, 2 kilómetros al este de la ciudad, en dirección carretera de Almería. Al lado de este paseo por el que discurría una antigua vía de ferrocarril, circula la carretera antigua también que llevaba hasta Almería. Van paralelas durante mucho tiempo y prácticamente todo el camino, o una buena parte del camino, es tan sinuoso y tan abrupto como se puede ver aquí. Entonces nosotros íbamos andando como podíamos, lo que era la carretera de Almería, que no es ahora, ¿eh? Eso era de miedo, ¿eh? Mamá, nos vamos, prepara las cosas que nos vamos, porque en la aduana han puesto un cartel, sálvese el que pueda. Y entonces ya nosotros empezamos a llorar y mi padre acostado y decía mi padre que no, que yo no me muevo, que yo no me muevo, que yo no me muevo de aquí por nada del mundo. Y yo, y papá y mi madre decía, ay, que ahora van a entrar los moros y las niñas, que no sé qué, total, que por fin pudimos arrancarlo. Es hacia las 10 de la noche cuando se produce esa huida generalizada y masiva. Yo lo calificaría como una histeria colectiva de la ciudad, que al ver que unos vecinos, otros huyen, pues en masa decide salir. Familias enteras, con borricos, con los niños, con ancianos, salen en dirección a Almería por este camino de ferrocarril y también por la carretera que va al lado, y pisándose unos a otros, porque como ya digo es de noche, inician este camino que ellos no saben cuánto va a durar. Algunos creen que a las mañanas siguientes van a llegar a Almería, pero en realidad le quedan 200 kilómetros. Evacuación no hubo ninguna, fue una estampida, fue una huida del pueblo y fue un abandono lo que hicieron con nosotros. Iban la gente, lo mismo que cuando va una fila de hormigas, muchas hormigas están muy juntas por la fila, por lo mismo íbamos en la carretera. Ya íbamos sin zapatos, los zapatos como era piedrecilla, los zapatos habían hecho buquete y había que tirarlos. Como había tanta ropa tirada, porque es que había de todo, pero ¿qué íbamos a coger si hemos tirado lo bueno? Un pedazo de sábana, venga, líate en los pies, para que no te moleste las piedrecillas. Mamá, que tengo frío, coge un pedazo de lo que encuentre y te lo lía. Que tengo calor, tíralo. Eso era la carretera. Lo que más recuerdo era un camión de milicianos, no sé, le habían dado un bombazo, habían caído y estaban muertos todos aquí en la cuneta de la carretera. Y había uno cogía la guitarra, se conoce que era aficionado a la guitarra, y se había quedado muerto, pero cogía la guitarra, no había soltado la guitarra. No se me ha olvidado todavía.
casi toda la carretera hasta Almería discurría pegada a la montaña y ribereña al mar, de modo que los barcos podían acercarse hasta la misma orilla y disparar a los fugitivos. Tan cerca estaban que muchos fugitivos recuerdan cómo los marineros saltaban de alegría cuando hacían buen blanco. El martes, sí, pues empezaron los barcos a bombardear y nosotros nos metimos en una casa que no había nadie y estuvimos todo el día entero, de la mañana el día y parte de la noche, hasta la anochecer. Lo que pasa es que los primeros que huyen son los combatientes que están en la parte de Belén Málaga y alrededores. Esos hacen que, claro, al estar identificados por su propia uniformidad, utilizando medios militares, llevando su armamento, etcétera, entonces hacen que la aviación italiana bombardee algunas veces algunos objetivos y cause algunas muertes. A un lado estaba el mar y al otro la sierra, imposible. Así que estábamos en una ratonera. Lo mismo los barcos, como estábamos frente a ellos, lo mismo nos cañoneaban ellos, y si venían los aviones no podíamos escondernos. Los únicos sitios, cuando había alguna llanura, el único sitio eran los cañaverales. Nos metíamos en los cañaverales, que había mucho entonces, y allí aguantábamos el chaparrón. Como había muchas curvas, la carretera antigua había, pues las bombas a lo mejor caían en eso y otras en la carretera, depende. Y que yo no quiero andar, que yo no quiero correr, porque mi hijo se ha quedado por detrás y ya no lo voy a ver más. Por eso así de madre, que han perdido muchos niños, Yo creo que algunos todavía no lo han encontrado. Yo creo, Porque mi madre cogió 5 cuando mi hermano se perdió, porque los encontraba en la cuneta y se morían de frío y llorando. Y tus padres, no sé, ha venido a eso, nos hemos puesto aquí de noche y ya me he perdido yo. Salían corriendo, se perdían. Muerta y heridos, y niños, niñas, como mis nietas, encima de su madre muerta. Bueno, la visión no la tengo todavía presente. Pero yo lo que hacía es que cuando el bombardeo era delante de nosotros y nos habíamos salvado nosotros, claro, y teníamos que pasar por donde estaban todos, pues me agarraba la cintura de mi madre, cerraba los ojos y pasaba. Yo no quería ver aquello. Y saliendo de Motriz hay 2 aviones que están bombardeando, 2 que se están cruzando. El español tiró al otro con la ametralladora y entonces fue planeando. Por eso lo vimos a los hombres. Fue planeando, el otro se fue planeando y cayó a la orilla del mar, la avioneta esa. Y entonces todo el mundo sacaron a los pilotos. Estaban todos heridos, echando sangre, y eran hombres muertos, rubios. Yo, en mi niñez, veía que eran hombres grandes, hombres rubios, hombres. Y entonces, claro, en ese tiempo, ahí que paremos nosotros, había mucha gente. Casualmente, un miliciano que había venido a mi casa encontró a mi hermano en la carretera. Los que venían a matarnos y a masacrarnos como lo hicieron, no tienen perdón. Pero ¿y los que dejaron que lo hicieran y no vinieron en nuestra ayuda? Tampoco lo tienen. Dicen la gente que no era Canarias, era Canarias, el que tiraba los cañonazos. Y los malagueños que iban para la carretera caían a montones. Algunos les sirven prácticamente a los milicianos de escudo. Es más, algunos milicianos y anarquistas, al que se niega a seguir, lo ejecutan in situ. Y entonces, allí llorando, y ya no pasaba nadie. Me quedé sola, ya allí sentada, y escuchando el cañoneo de los barcos, cañoneando. Y de pronto oigo el trote de un caballo. Y yo dije, ya están aquí. Me apreté las rodillas, me morí antes de tiempo, vamos. Al oír que se acercaba el caballo, que ya venían a por mí. Y cerré los ojos y el caballo se paró delante de mí. Y oí una voz que me dice, pero chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Aquello ya me hizo respirar y abrí los ojos y lo miré y era un soldado de los nuestros.
Entonces llorando le dije que me he perdido de mis padres y no puedo andar más. Y dice, venga, súbete al caballo y vámonos pronto que vienen cerca. Y me subí al caballo y galopamos a la vida. Norman Bethune, olvidado y desconocido para los malagueños hasta hace prácticamente 2 años, fue un médico canadiense que vino a ayudar a la República con un servicio sanitario. Organizó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, el primero que en el mundo hizo transfusiones móviles. Estando Bethune en Valencia, tiene noticia de que el ejército franquista se acerca a Málaga. Él piensa que se va a producir una gran batalla en la ciudad y decide ayudar con sus medios sanitarios de transfusión de sangre a los republicanos. Se dirige a Almería, pero cuando llega a la ciudad le comunican que Málaga ya ha caído. Norman Bethune se adentra por la carretera de Málaga y se encuentra con una ingente cantidad de fugitivos. Miles de personas que llevan huyendo ya 3 días, más de 100 kilómetros andados, fatigados, hambrientos, con los pies llegados. Decide ayudarles y durante 3 días y 3 noches, después de desmontar todo su equipo, lleva a niños y ancianos a Almería para salvarles la vida. A Norman Bethune no solo se le debe la ayuda prestada, también se le deben las 24 únicas fotografías que nos muestran lo ocurrido en aquella terrible tragedia. No había nada de comer por ese camino. Allí no había más que caña dulce, que la caña dulce era el único comida que había, la única mantenimiento. Y para los niños pequeños, los mayores podíamos coger un trozo de caña dulce y morderlo, pero un niño chico, ¿cómo le va a hacer? Pues los niños, se rompía una caña dulce con una piedra en la carretera y luego se cogía uno y otro y ponía un recipiente debajo, torcía la caña y el caldo caía allí para darle a los niños, porque un niño no podía hacer eso. Eso es un caso interesante. Nos dieron un puñado de lentejas, una señora, y mi padre dice, pues con esto vamos a hacer un potaje. Y mi padre en un cacharro también que encontró, guisó esas lentejas y no supo a gloria con agua, ni aceite ni nada más que las lentejas cocidas con agua, y aquello no supo nosotros a gloria y nos las tomamos. Entrábamos en los pueblos y los pueblos todos cerrados, la gente no salía, se creían que éramos monstruos, éramos niños y mujeres, corriendo y viejos. Si allí no venían los milicianos, correrían, pero ellos no venían con nosotros. Éramos niños, mujeres, sin saber a dónde íbamos. Pues íbamos comiendo, andando, claro, por la carretera, todo era la carretera. Y cuando empezaron los bombardeos, nos metimos ya al campo otra vez, porque ya por el campo no nos podían coger los bombardeos. Entonces mi padre, allí, cuando llegamos a un campo que había, vimos un militar vestido con el uniforme, con 3 hijos, 3 niños, y la señora se había dado un tiro en la sien y estaba muerto, o sea, se había matado él, no sé por qué. Y vimos también gente que se habían ahorcado en los árboles, y ya nos salimos de allí otra vez a la carretera otra vez. Ya había pasado el bombardeo, y así llegamos hasta Nerja. Hasta que llegamos a Nerja no comimos nada. La herradura, un matrimonio, estábamos nosotros comiendo en la cuneta al lado de la carretera, y en el otro lado sentimos pa, pa, y como éramos sabemos, mi hermano y yo salimos corriendo vimos y era un matrimonio, se habían matado, una pareja, se habían pegado 2 tiros y se mataron allí. Hay una alcantarilla, son los barcos los que están disparando, la alcantarilla está frente al mar, boca hacia el mar, porque son alcantarillas que vienen de la sierra, una ribera y eso, para que el agua corra, y allí se metieron, cabían las personas casi de pie, cabían de, allí se apelotaron muchísimas criaturas, y con la desgracia que estábamos tirados con mi padre y yo allí en el suelo, al lado de la carretera, y vimos que entró allí el proyectil y explotó dentro, con todo lo que había de criaturas. Y mi padre entonces
quiere bajar para ver si alguna persona pudiera estar viva. Y yo bajé con ella, aunque mi padre lo quería, yo bajé. Y mire, allí no había nada más que de trapo, de sangre, de carne, era una masa. Había una madre que llevaba un niño y claro, se sentó al lado de la carretera, al lado de la... para darle de mamá al niño. Vino una bomba y allí la mató con el niño en los brazos. Le entró una metralla, porque se veía una metralla, le cortó, le sostuvo casi el cuello. Y ella entonces volcó hacia adelante y con la teta asfixió al hijo. El hijo estaba negrito y mi tío, me acuerdo yo, que lo cogió del pelo, pero tenía la cabeza cortada prácticamente. Vi una señora con un niño abrazado y el niño, la señora con una metralla aquí, porque la metralla topó enfrente en la montaña y rebotó para ella. Aquí en la 100 y el hilo de 100 y la niñita llorando. Y yo cuando me acerqué a mi padre, oigo a una niña y mi padre, venga, venga, tú anda. Y entonces ahí la dejamos, la señora muerta, pero la niña viva. Y después hemos sabido que esta chica está en Murcia, que vive, que todavía dice que tiene la metralla en la pierna y vive porque no era hija de esta señora que se mató, sino su madre había ido a hacer pis y se la dejó un momento a ella y en ese momento le dio la metralla, mató a la señora y la niña la dejó viva. Eso fue por la herradura. Una familia comiendo debajo de los algarrobos y pepinazo a los caballos. Esa retirada fue trágico, vamos, trágísimo. Lo más trágico que pasé en la guerra. Esta carretera que tenemos a mi espalda es un tramo original de la que unía Almería con Málaga y que en el año 1987 se vio repleta de una multitud de malagueños que accedían a la ciudad de Almería huyendo de la toma de Málaga. Esta avenida, en unas condiciones infrahumanas y en un estado lamentable, produjo principalmente en Almería un estado de carencia alimentaria y de alojamiento. Yo me recuerdo que a la entrada de Almería había un parque y escucho que me dice, Angelita, y miro y era una de mis hermanas que también se había perdido y también estaba en el parque, a ver si no veía de entrar alguno. Nosotros llegamos a Almería a los 8 días, a los 8 días, y entonces llegamos allí y mi madre ve muchos caballos muertos, acababan de bombardear todo. Entonces mi madre lo primero que hizo, preguntar dónde estaba un cuartel de milicianos. Llegaron a la ciudad de Almería, se ha calculado en torno a 50.000 personas. Almería en aquellos años tenía precisamente en torno a ese número de población. Eso significaba duplicar en pocas horas la población almeriense, con las terribles consecuencias en una coyuntura, además no olvidemos, donde ya la escasez de abastecimiento era un hecho cotidiano. Eso significa que los almerienses tuvieron que alojar en pocas horas a muchos miles de ciudadanos procedentes de Málaga. Lo alojaron en sus casas y en los días siguientes los fueron ubicando en los pueblos de la provincia para más adelante trasladarlos al resto del levante español. Estaban entrando y cuando ya estaba lleno la Rambla, para pasar, mi padre ya había pasado. Fueron y abrieron las compuertas de arriba y vino todo el agua, y se lo llevó a todo. Dejó la Rambla, todo el río lo dejó limpio, de gente, todo chillando por todo el agua. Eso hicieron, eso no está puesto en la historia. Eso no está puesto en la historia, ¿qué va? Pero eso pasó. La gente venía llena de andrajos, muertos de hambre. Algunos traían hachas en la mano, dispuestos a todo ya, a lo que fuera, porque es que eran varios días andando por la carretera de la costa. Los que habían sobrevivido, porque allí venían muchos heridos, niños, personas mayores. Almería estaba así, de gente, pero qué solidaridad. Y cuando se ven esas casas, se ve lo que es el pueblo, lo que es el pueblo, llano y sano. Camiones y camiones repartiendo pan. Luego ellos hicieron aquí mucho porque se metieron en las casas, rompieron hasta los muebles, rompían los muebles para hacer de comer en las casas. Mucha gente dice, los malagueños lo que hicieron aquí, pero es que había que reconocerlo, cómo venían esas personas. Esos no miraban ya nada.
Porque aquel que se dejó su mujer en la carretera, el otro que se dejó su hijo, a ver, como que... La guerra no está decidida. Hay bandazos en favor de uno u otro bando, pero la República mantiene sensatas esperanzas de que se pueda producir una victoria del bando del gobierno. Ambos ejércitos han recibido armamento, la República ha recibido armamento de la Unión Soviética, a cambio de dinero, desde luego. Los franquistas, ya se pueden llamar franquistas porque Franco ha consolidado su poder, los franquistas reciben una masiva ayuda italiana con 70.000 hombres, pero muchos aviones, artillería importante, incluso medios mecanizados como tanques ligeros y muchos camiones, o la inestimable ayuda muy tecnificada de los 6.000 miembros de la Legión Cóndor, que traían la mejor artillería de la época y seguramente también la mejor aviación. Pero hay un equilibrio de fuerzas. Franco consigue tomar todo el norte, que estaba ya aislado de la República. En diciembre de ese año hay un intento muy fuerte de la República de hacer una ofensiva que se concreta en la toma de Teruel. La toma de Teruel es la primera capital de provincia que cae durante toda la guerra en manos del ejército republicano. En aquel momento la República piensa que es posible ganar la guerra. ¿Qué es eso? Pues un trozo de tela. Pero hay algo dentro. Ay, Dios mío, esto es un aviso. Seguro que vienen a por ti. ¿Qué no, mujer? Es una carta. ¿De quién? De Rafalo. Se las ha apañado para hacernosla llegar. Queridos padres, les escribo estas líneas desde Almería. Me encuentro bien de salud y con la moral intacta a pesar de los numerosos pesares y las bajas de algunos camaradas. Hace unos días, serían las 5:30 de la mañana, avistamos por la parte de Cartagena un acorazado y 4 destructores de nacionalidad alemana. Un cuarto de hora más tarde pusieron proa hacia el puerto de la ciudad y cuando estaban como a 12 kilómetros rompieron fuego sobre la población de Almería, sin perseguir dentro de ella objetivo alguno concreto, pues sembraron de proyectiles todo el casco de la ciudad. El mando calcula que se hicieron unos 200 disparos. La batería de costa contestó al fuego de la escuadra, la cual se alejó lanzando una columna de humo. Se han retirado por Cabo de Gata rumbo Levante. Se han derrumbado varios edificios habiendo muertos y heridos, cuyo número no se puede fijar. Las zonas más afectadas son la de Pescadería, la Avenida de la República y sus calles adyacentes, el barrio de la Plaza de Toros, en fin, toda la ciudad. Han dañado la catedral, la iglesia de San Sebastián, la sede de la Cruz Roja, la rotonda del Banco Español de Crédito, la estación ferroviaria. Ahora la cosa está un poco más calmada. Díganle a mi hermano que se pase este bando, que conmigo no le pasará nada. Yo le ayudaría. No tiene nada que temer. En cuanto lleguen las brigadas ganaremos esta guerra. Díganle que ocurra lo que ocurra, les quiero mucho, como a ustedes. No sé si permaneceré aquí más tiempo en Almería. Es posible que vaya al frente de Córdoba y Andújar. Hay que tomar el santuario de la Virgen de la Cabeza de una vez. Siempre suyo, su hijo Rafalo. Pocos meses después de iniciar la guerra civil, la población almeriense tuvo que sufrir los efectos de los bombardeos que desde el aire y desde el mar le realizaron los sublevados. En este sentido, destacan los ataques del Canarias en el mes de noviembre del año 36, que atacó las instalaciones del puerto, las instalaciones petrolíferas, y a partir de ese momento la actuación de la aviación. Lo único que bombardeó fue la Kansas, el Canarias, que vino acompañado con otro barco que se llamaba Almirante Cervera, que esos vinieron solamente a destruir la Kansas. Tiraron 8 cañonazos solamente. Ardió la Kansas y se fueron. Y ahí se formó como un hongo enorme de humo y la gente corría espavorida, corriendo desesperada, diciendo: si ese humo cae al suelo, nos asfixiaremos. Pero hubo una brisa de ponentillo y se la llevó hacia la montaña. 7 días sin ver sol en Almería.
Nos encontramos en el puerto de Almería, objetivo prioritario de la aviación nacionalista debido a que en él se encontraba atracado el Jaime I, uno de los buques más importantes de la República. Y desde allí hay una curva muy grande y de allí veía yo cómo le tiraba las bombas al Jaime. Venían los aviones y no le daban ni una, todas caían fuera del puerto de Almería. Mire, relucían como si cogiera uno una moneda, un puñado de monedas de plata y las tirara, lo mismo brillaban las bombas. Y aquello caía muy espesas. Y en el momento que terminaban de bombardear, la gente sabía que ya no volvían ese día. Entonces salían corriendo con los botes, los pescadores, a coger el pescado, porque el pescado cogían meros allí de 20-25 kilos y los barcos los cargaban de pescado. Y los aparatos otra vez. Y entonces esa vez sí le tocaron al Jaime. Se llevó el cañón de popa, el cañón teario que llevaba en popa. Murió el primero de a bordo, murió el artillero y los dos que estaban con él, y 7 heridos. Especialmente es recordado por los almerienses la Noche de Reyes de 1937, porque el ataque aéreo pues, trajo como consecuencia, entre otros, la muerte de varios niños. Y desde enero del 37 hasta el verano de ese mismo año se sucedieron continuamente los ataques desde el aire. El ataque que más repercusiones tuvo, tanto a escala nacional como internacional, fue el sucedido el 31 de mayo de 1937. Ese día, un acorazado de bolsillo alemán, el Admiral Scheer, y 4 destructores bombardearon la ciudad de Almería. El antecedente de este ataque, la causa por la que se llevó a cabo este ataque, fue el bombardeo que unos aviones republicanos habían realizado pocos días antes en la rada de Ibiza a otro barco alemán, el Deutschland, un bombardeo que ocasionó una serie de muertos y que motivó que el gobierno alemán decidiera vengarse y para ello eligiera la ciudad de Almería. Le decían pavas, aquellos aviones creo que eran alemanes y venían cargados de bombas, siempre venían 2 o 3. Los motivos que explican la elección de Almería para ser bombardeada por los alemanes son fundamentalmente el hecho de ser una ciudad pequeña, con poca población, por lo que la trascendencia del ataque también estaba limitado, el que no tuviera importantes defensas militares que pudieran responder al ataque de la Armada alemana, el que también no tuviera defensas naturales que facilitaba el bombardeo, y el hecho de que el Cabo de Gata era el punto limítrofe del control de los buques alemanes en el comité de control, y entonces eso facilitaba el acceso de los barcos a la zona de Almería. Estamos ante la fachada sur del edificio que en los años de la Guerra Civil ocupaba el Banco Español de Crédito, función que continúa en la actualidad. Este edificio fue sin duda uno de los más afectados, como se puede ver en las fotografías de la época, por el bombardeo que el 31 de mayo de 1937 realizó la escuadra alemana sobre la ciudad de Almería. Estamos ante el edificio de la estación de ferrocarril de Almería. Este lugar fue objeto de diversos ataques, tanto desde el aire como desde el mar, durante la guerra, y especialmente se recuerda el bombardeo de la escuadra alemana. En la foto de la época podemos observar las huellas que este ataque dejó en el edificio. Y venga a tirar bombas, y ahí hacían las camas así, plop, 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 y los cristales, trrr. Pero es que se sentían los pitos también, los pitos oliveros. Pitaban los pitos oliveros de Almería, de allí se sentían los chilleritos de la gente, que se iban a los refugios. Esta edificación que tenemos aquí ha sido hasta hace poco un kiosco, pero sirvió para ocultar la entrada a los refugios que se construyeron durante la Guerra Civil, refugios que abarcaron 4,5 kilómetros de galerías subterráneas a una profundidad de 9 metros y que podían albergar a 35.000 personas de las 50.000 que componían la población almeriense. Se construyeron 67 bocas de entrada que se repartían por todo el núcleo urbano y las periferias de la ciudad.
Como consecuencia de que uno de los objetivos prioritarios de la aviación nacionalista era la estación de ferrocarril, en esta estación se construyeron 2 refugios para protegerse los viajeros si había aviso de bomba. Estos refugios fueron sellados en las remodelaciones que se hicieron en 1980 en esta estación. Tocaba la sirena y algunas veces tardaban en venir 2 minutos, 3 minutos y alguna vez hasta 5 minutos. Y se tiraban las bombas, la gente ya toda se metía en los refugios y eso, a la que no le pillaba, que había quien no quería irse al refugio. Y algunas personas daba la casualidad que le pillaba las bombas, porque ahí en Barrio Moreno cayó una bomba en una casa, había venido una familia de México por ahí y murió el matrimonio. Y murieron 5 personas en esa bomba, porque vino a caer por el patio escalera. Santa María de la Cabeza. Entre sus piedras machacadas, en el silencio de la sierra junto a Andújar, montará guardia eterna el capitán Cortés y sus hombres. 9 meses duró la epopeya de valor sin límites, de sobrehumana resistencia, hasta aquel último parte. Imposible resistir más. ¡Viva España! Y aún así, solo cuando aquel insigne jefe cayó herido gravemente, se hizo la entrega. Pues justo aquí, en este lugar emblemático de la Sierra de Andújar, en el Cerro del Cabezo, en el corazón de Sierra Morena, fue donde más de 1000 personas llegaron para comenzar el asedio aquel 18 de agosto de 1936. Al mando, el comandante Nofuentes, Pablo Iglesias, y el que sería a la postre el protagonista de este asedio, de esta historia de la guerra civil en Andalucía, el capitán Cortés. El santuario de la Virgen de la Cabeza fue un objetivo militar, porque fueron una serie de oficiales de la Guardia Civil que se levantaron contra el gobierno constitucional de la Segunda República, pero este no consiguió su objetivo de desde ahí hacerse fuerte, servir de enlace para entrar a las fuerzas de Quepo de Llano desde Córdoba hasta el santuario y desde allí bajar hacia Andújar y el resto del Valle del Guadalquivir y tener la puerta abierta prácticamente de toda la provincia de Jaén. Un grupo de guardias civiles son convencidos para que puedan irse a 2 lugares apartados de Sierra Morena. Uno en un antiguo palacio, el Palacio del Lugar Nuevo, de Cayo del Rey, y otro en el santuario de la Virgen de la Cabeza, que había quedado prácticamente sin religiosos trinitarios, que bajan a su casa de Andújar. Por lo tanto, el santuario está vacío. Es un buen lugar para que la Guardia Civil pueda estar allí, puedan dejar a sus familias, a sus hijos, a sus mujeres, y puedan allí estar escondidos, o más bien escondidas la familia. Ellos pues se comprometen a irse al frente. El 18 de julio del 36 estaba en el santuario de la Virgen de la Cabeza, que había ido allí como premio de mi familia por haber aprobado el 3er curso de bachillerato. Entonces empezamos a pensar cómo volvernos para el pueblo, pero no había forma. Allí no había tampoco coches y ya se estaba agotando la comida, y ya por fin el día 25, que era domingo, ya vimos que entraban en la variante del santuario un coche, un turismo, un autobús pequeño y un camión de carga cargado de gente que eran los milicianos. Y total, ya llegaron donde estábamos, nos pusieron manos arriba, que nosotros empezamos a reírnos porque era como hacían en las películas de entonces, claro, y dijeron eso, que había que dejarlo aquello vacío, que había que cerrarlo. Y eso pareció que fue una cosa normal, con el beneplácito del gobierno. Pero pasados unos meses ellos vinieron al santuario en el mes de agosto del 36, un mes después de empezar la guerra. Y todo parecía normal, puesto que ellos venían y se suministraban
de víveres y de no solamente comida, sino tejido, traje, lo que necesitaban de ropa, se abastecían y aquí se veían bien, con toda normalidad los que venían. El plan del santuario es subir aquí el 18 de agosto en torno a unas 800 personas, entre mujeres, niños, ancianos, falangistas, gentes de grupos de derecha, de Acción Nacional, que se han ido metiendo en los convoys de los camiones y de los trenes que venían de Jaén, llegan hasta el santuario. El propio alcalde de Andújar, Pablo Expósito, les facilita todo, porque se trata de una orden gubernamental de que hay que cuidar a la familia de los guardias civiles y de que hay que tener contenta a la Guardia Civil, que hay que tenerlos aquí. La Guardia Civil viene, y viene sin ninguna dificultad, pero vienen también con propósitos escondidos algunos de sus miembros. En un principio, la situación de los refugiados era bastante buena. Podían bajar a Andújar a por víveres e incluso recibían asistencia sanitaria por parte del médico don Carlos Torres Laguna. En septiembre del 36, la situación empeoró ante la insistencia de los republicanos en que abandonaran las armas, pero el temor a represalias hizo que se mantuvieran en sus posiciones. Las tropas nacionales mandaron una avioneta con mensajes de ánimo y eso precipitó los acontecimientos. Algunos sitiados se entregaron y entonces Cortés decidió tomar el mando de manera más dura. Capitán Santiago Cortés era el cajero de la comandancia, era el que tenía el dinero de la comandancia. Ya había asistido a algunas reuniones pre-golpistas, algunas reuniones en el Hotel Inglaterra de Jaén, en el que estaban preparándose las adhesiones. El día 14 de septiembre de 1936 será cuando él no acepte las condiciones y decida cambiar la bandera republicana tricolor por la bandera bicolor en la espadaña del santuario, manifiestamente ya quedando en un lado de esta guerra. A partir de ahí comenzaron 8 meses de asedio, bombardeos, artillería, fuego de ametralladoras, morteros y granadas de mano. Al final los republicanos han utilizado tanques y carros blindados. La comunicación entre los sitiados y la zona nacional, imposible en los primeros días, se hacía a través de palomas mensajeras que los aviones arrojaban en paracaídas hasta que, tomada la localidad de Bocuna por las fuerzas que manda el general Queipo de Llano, se instaló ahí un heliógrafo que comunicaba con el santuario. La falta de víveres y ropas era terrible y se paliaba, con los suministros aéreos dirigidos y protagonizados en su mayoría por el capitán Carlos de Aya. El agua era un bien escaso y sobre todo en aquel agosto de 1936, cuando llegaron todos aquellos que iban a sufrir el asedio del santuario al comienzo de la Guerra Civil. Este pozo es el testigo de uno de los escasos recursos que se tenían aquí arriba en el cerro, donde las calamidades, las enfermedades y todo tipo de complicaciones hacían mella, sobre todo en aquel crudo invierno que pasaron hasta que al fin el asedio tuvo su fin. El aire era el único lugar por donde podía llegar el avituallamiento. Los aviones del capitán Aya llegaban y hasta aquí dejaban en la alimentación. Por tierra realmente era tremendamente difícil por lo escarpado de este terreno. El bando nacional se había olvidado del santuario, si no es por el capitán Aya y por un grupo de andujareños que vivían en Sevilla, prácticamente se hubieran olvidado de este reducto. El capitán Aya y ese grupo de andujareños que hacen campañas en Sevilla de alimentos para mandarlo, es cuando a través de muchos viajes con avionetas van depositando los alimentos. Sobre todo se hace famoso el avión El Panadero, que es el que traía el pan a diario procedente desde Tablada, desde Sevilla. Pero luego, pasados unos meses, hubo algo que influyera en que se dividieron las opiniones y ya pues lo que quisieron la parte republicana fue de que ellos se entregaran, que no les iba a pasar nada a ninguno y más, pero ellos no se entregaron. El capitán Cortés
dijo que había que resistir, resistieron, y hubo unos meses en que, como consecuencia de ello, pues nosotros tuvimos un bombardeo en Andújar. Pero los nacionales también bombardearon Andújar en varias ocasiones, porque como los de aquí, los aviones de aquí, bombardeaban el santuario. Y mandaban algunos escopeteros, incluso algunos milicianos de Andújar subían aquí los fines de semana para entrenarse, ¿no? Pero no había tantos muertos, no tantos como se ha dicho, simplemente era pues un asedio, podríamos decir un asedio light. Pero hay un momento en que ya empieza el gobierno republicano empieza a plantearse muy en serio que hay que acabar con este reducto, que era tan solo un quebradero de cabeza, ¿no? Y es cuando deciden una ofensiva final, en toda regla, ya una ofensiva militar. El santuario estaba rodeado y cada vez iba siendo el cerco más cerca. Lo primero echaban aviones de Franco, venían con aviones y le echaban comida con paracaídas y caían, fuera, estaba más ancho el frente, pero luego ya fue restándose y cuando echaban la comida caía al sitio del republicano. Aquí mismo en Andújar, la aviación que venía a echarle de comer a lo del santuario, que el sábado venía todas las noches, le arrojaba unos fardos de comestibles y los cogían los civiles y después de arrojar, pues venían aquí y tiraban la bomba, todas las noches, bombardeaban aquí el pueblo. Y será don Antonio Cordón, el responsable militar del ejército republicano, el que haga prácticamente todo el operativo para llegar a la conquista total de este enclave. Pero sobre los números de cuántos milicianos, o no milicianos, porque también vienen del ejército propiamente del ejército de la República, prácticamente el día 25-26 de abril del año 37 es cuando empezará la ofensiva final que acabará el 1 de mayo. Estos asediados debieron sufrir innumerables calamidades, ya que en muchos casos las condiciones climatológicas impedían el normal abastecimiento y en otros el constante asedio de las fuerzas republicanas dificultaban la llegada de víveres y la llegada de alimentos que sin duda alguna eran absolutamente necesarios para la sobrevivencia o la supervivencia de los asediados. Había de todo, los niños consta en el diario del capitán Cortés que jugaban, que se les intentaba distraer de lo que era el ruido de la guerra, las mujeres pues hacían las comidas en los sótanos, el santuario propiamente se quedó como alojamiento para dormir, según cuando iba desapareciendo alguna de las naves pues se trasladaban a otras, actuaba de enfermería también para los heridos. También la cuestión religiosa, la Virgen del Pilar y la Virgen de la Cabeza tuvieron en la sacristía un lugar destacado donde acudían a rezar, algunos sacerdotes que había dentro celebraban las misas. Como aparece en esta inscripción, que se sitúa en una de las puertas norte del santuario que da lugar a la cripta y al sótano, aquí cayó mortalmente herido el capitán Cortés el 1 de mayo de 1937. Ello desencadenaría la inmediata rendición de este santuario, que tras el asedio quedaría casi totalmente destruido. Al final sucumbió la posición, atacada por varios millares de hombres, milicianos y tropa regular. El 1 de mayo de 1937, el impacto de una granada de artillería hirió gravemente al capitán Santiago Cortés. La noticia hizo cundir el desánimo, e inmediatamente después se produciría la rendición. Al día siguiente, el capitán Cortés, tras ser operado por los sanitarios republicanos, falleció poco después del mediodía. El balance de bajas entre los sitiados sobrepasa los 150 muertos, alcanzando los heridos una cifra cercana a los 250, tanto entre los combatientes como en la población civil. Los supervivientes han quedado en un estado lamentable. La mayoría de los guardias civiles y familiares fueron repatriados
quiero recordar que a la parte de Valencia fueron la mayoría. Otros quedaron aquí en Andújar, con los que yo incluso tenía amistad por la edad que tenían, pues me juntaba con ellos y eso. Ellos aquí vivieron bien, no tuvieron molestia de ninguna clase. El 1 de mayo de 1937 aparece la bandera blanca en la espadaña de este santuario. Con la rendición acaban 228 días de asedio. Cuando las milicias llegan hasta esta calzada, se encuentran el espectáculo asombroso de rostros famélicos y desencajados de niños, mujeres y hombres que habían sufrido este asedio. Con ello acaba lo que iba a ser el drama humano del Cerro del Cabezo. La primitiva imagen de la Virgen de la Cabeza desapareció durante estos días de asedio del altar mayor y se piensa, según la opinión mayoritaria, que ha sido enterrada por algún guardia civil o familiar en algún lugar desconocido de la Sierra de Andújar. Hasta la fecha no ha aparecido y su paradero actual es todo una incógnita.